Muy bien, niños y caballeros, buenas tardes, pueden ver eso. Hemos preparado el primer documento sobre el acuerdo con las fechas del proyecto del Ministerio de Defensa de la República Federal de Alemania y del Ministerio de Defensa de Ucrania. Los acuerdos fueron aprobados por la parte ucraniana, el ministro de Defensa, el señor Mikhailo Fedorov, y por la parte alemana, el ministro de Defensa, el señor Boris Pistorius. Puedo confirmarlo. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado y por la atención que me han dedicado en este momento. Realmente aprecio profundamente su valiosa colaboración y la amabilidad con la que me han tratado durante todo este proceso tan importante para nosotros. El segundo documento que se firmará es la ampliación de la declaración de intenciones para apoyar la recuperación industrial y la resiliencia de los Ministerios de Cooperación Económica y Desarrollo de la República Federal de Alemania y del Ministerio de Economía, Infraestructura y Agricultura de la República de Ucrania. La ampliación de la declaración será firmada en el sitio ucraniano del Ministerio de Economía, Infraestructura y Agricultura de Ucrania por el señor Oleksiy Sobolev. Por parte alemana, la ministra federal de Cooperación Económica y Desarrollo, la señora Rim Alavali Radovan. Muchas gracias a todos los presentes por su tiempo y colaboración en este proceso. Con esto damos por concluida formalmente la ceremonia de firma de todos los documentos legales requeridos, confirmando que cada una de las partes ha cumplido satisfactoriamente con los protocolos establecidos para este importante acuerdo. Les agradecemos nuevamente su participación y les deseamos un excelente día tras haber finalizado este acto oficial con total éxito. Es para mí un verdadero placer volver a verle de nuevo, así como a los distinguidos miembros de su equipo de gobierno. Hoy retomamos con entusiasmo el formato de las consultas intergubernamentales germano-ucranianas, tras un prolongado paréntesis de casi 2 décadas de interrupción. Por eso hoy es un día muy bueno. Además, tenemos una declaración conjunta sobre la que hemos llegado a un acuerdo. Nuestra cooperación hoy es más efectiva, nuestra asociación basada en la confianza es más fuerte y nuestra amistad y el estrecho vínculo entre nuestras sociedades son más profundos, hoy más que nunca. Por eso es completamente lógico que hoy elevemos nuestras relaciones bilaterales al nivel de una asociación estratégica, porque queremos ahora más que antes aprender unos de otros, invertir juntos en nuestro futuro común. Queremos que Ucrania sea soberana, democrática, que sea un socio fuerte en una Europa libre, segura y próspera, y añadiré, para una Europa unida que se afirma en el mundo. Para la cooperación en los próximos meses y años, hoy hemos acordado 3 áreas principales. En primer lugar, somos socios por una Europa segura. Durante los últimos años, Alemania ha brindado un apoyo sin precedentes a Ucrania y en 2026 nos convertimos en el socio bilateral más importante de Ucrania. Esto se manifiesta ante todo en nuestro fuerte apoyo militar. Y hoy nosotros hemos vuelto a acordar nuevos paquetes de ayuda, principalmente en defensa antiaérea. Esto se refiere a la defensa antiaérea, armas de largo alcance, drones y municiones. Y antes de comenzar nuestra conversación, ustedes vieron abajo algunos ejemplos. Esto es una producción conjunta germano-ucraniana.
Son drones que todos han sido lanzados y desarrollados en los últimos años a a un nivel técnico muy alto, a un nivel que aquí en Alemania aún no hemos alcanzado. Por eso lo que vamos a hacer en esta cooperación será útil no solo para Ucrania, para la defensa de Ucrania. Esto también es especialmente útil para nosotros, para nuestra seguridad, porque no hay otro ejército en Europa que en las últimas décadas haya adquirido tanta experiencia militar, la experiencia militar de Ucrania, y no hay tanta experiencia en la sociedad como la ucraniana, ni existe un complejo militar industrial más innovador que el ucraniano. Con nuestro apoyo, también fortalecemos la capacidad de defensa alemana y europea. Y nuestra base industrial lo vemos en el ejemplo de las empresas conjuntas germano-ucranianas que cada vez son más numerosas, así como en otros ejemplos de cooperación. Hoy también se han firmado algunos acuerdos. Un buen ejemplo de lo siguiente es el protocolo sobre los muelles entre nuestros ministerios de defensa para el intercambio electrónico de datos para el combate. No podemos sobrevalorar este hecho. El hecho de que ahora en Europa, junto con Ucrania, estamos desarrollando tal sistema y esto también nos da la oportunidad de ser más independientes y esta es una muy buena decisión. De esto también hablan los drones que están siendo producidos conjuntamente por alemanes y ucranianos, así como los drones que revisamos anteriormente. Querido Volodymyr, además de lo mencionado anteriormente, también, aparte de esta guerra que continúa por parte de Rusia, ¿qué es lo que nuestros juntos en conjunto, esto es la adhesión de Ucrania a la UE, apoyamos este objetivo? Entendemos que esto no puede suceder rápidamente ni en su totalidad, pero la adhesión de Ucrania a la UE será un paso estratégico e importante para una mayor seguridad y para el bienestar de Europa. Por eso insto a Ucrania a continuar intensamente con las reformas en Ucrania, especialmente en las áreas de lucha contra la corrupción y en el ámbito del Estado de Derecho, porque estos esfuerzos valdrán la pena. Cada éxito de esta reforma es un paso hacia Europa y quiero subrayar esto al mismo tiempo. También es de interés tanto para Europa como para Ucrania. El segundo tema o la segunda esfera se trata de la dinámica económica y la innovación. Vamos a colaborar estrechamente en el ámbito de la digitalización y también en la modernización de los servicios públicos, en la prestación de servicios estatales. En este ámbito, Ucrania es uno de los países líderes en el mundo y en Europa. Crearemos un grupo de trabajo sobre comercio y economía que ayudará y colaborará estrechamente en la reconstrucción de Ucrania, en un ámbito en el que las empresas alemanas tienen una gran experiencia y donde Ucrania ofrece grandes oportunidades para nosotros. También se firmó un acuerdo sobre la reconstrucción industrial. Vamos a intensificar nuestra cooperación en este ámbito, así como en el sector agrícola, el hidrógeno y las materias primas críticas. También apoyamos a Ucrania en el ámbito de la seguridad energética. Aquí ya estamos mirando hacia el próximo invierno y entendemos que será necesario hacer grandes esfuerzos. Y el tercer ámbito son los lazos sociales. Me alegra mucho que hoy podamos anunciar el Año Cultural Germano-Ucraniano 2027 a 2028. Sobre esto hemos llegado a un acuerdo. Y este año también se celebrará la Conferencia Municipal Germano-Ucraniana de Asociaciones Municipales. Y permítanme decir también, incluso durante la guerra, la cantidad de asociaciones municipales, así como de vínculos de hermandad entre ciudades, ha aumentado drásticamente y se ha triplicado si comparamos esta cifra con la de antes de la guerra. Y ahora tenemos más de 260 asociaciones municipales entre ciudades ucranianas y alemanas. Hablar sobre cómo ayudar y facilitar el regreso a su patria de los ciudadanos ucranianos que han encontrado refugio con nosotros. Y también queremos decir que apoyamos los esfuerzos de Ucrania para limitar la salida de hombres en edad de reclutamiento hacia la UE. Esto es absolutamente necesario para que Ucrania pueda defenderse, para que siga existiendo la unidad de la sociedad ucraniana y para que sea posible realmente reconstruir el país. Y vemos aquí un progreso tangible en el interés de ambas partes.
Por supuesto, también hablamos sobre cómo se puede poner fin a esta guerra de Rusia contra Ucrania. Reiteramos la exigencia de poner fin a la guerra rusa contra Ucrania a través de negociaciones. Exigimos, queremos una paz duradera y Ucrania está preparada para ello. Pero Ucrania nunca aceptará una paz impuesta en la que Moscú pueda salirse con la suya, el cumplimiento de sus máximas exigencias, y nosotros nunca aceptaremos el debilitamiento de la UE y la OTAN. Por eso seguimos necesitando una diplomacia inteligente y poderosa. Estamos haciendo todo lo posible para continuar las conversaciones sobre el plan de paz y sobre sólidas garantías de seguridad para Ucrania. Y parte de esto es que seguimos estando al lado de Kiev en su lucha contra el agresor ruso. También quiero decir unas palabras sobre las elecciones en Hungría, porque estas elecciones también influyen en nuestro apoyo a Ucrania. Lo que el pueblo de Hungría logró el domingo puede considerarse un acontecimiento histórico, porque este año más húngaros votaron que nunca antes, y con una mayoría abrumadora. No solo derrocaron al gobierno, sino al sistema en sí. Después de 1989, se podría decir que eligieron la libertad por segunda vez, su propia libertad. Los húngaros y las húngaras mostraron claramente a Europa y al mundo: no existe una tendencia irreversible hacia el autoritarismo, hacia el populismo de derecha, y el péndulo se ha inclinado hacia el otro lado. Es una buena noticia para toda Europa, es una buena noticia para Alemania y es una buena noticia para Ucrania. Espero que todos lo vean así y compartan esta posición. El domingo felicité a Peter Magyar y estaré encantado de recibirlo en una visita. Aquí en Berlín, en el camino hacia Europa, Hungría puede contar con Alemania. Lo digo porque en diciembre también queremos poner en marcha el préstamo de la UE para Ucrania, sobre el que ya llegamos a un acuerdo en diciembre. Es necesario desembolsar rápidamente el dinero para el apoyo militar, para que Ucrania pueda financiar su defensa a largo plazo. Y también vamos a hablar ahora y tomar una decisión rápida sobre el 20º paquete de sanciones para aumentar la presión sobre Rusia, para que se sequen las fuentes de financiación de la guerra en Rusia. Para ello planeamos también nuevas medidas contra la flota en la sombra. Y también nos encontramos trabajando estrechamente con las diversas naciones de Oriente Medio para aumentar significativamente su capacidad de defensa y seguridad. De esto también hablamos hoy. Con todas estas medidas llenamos nuestra asociación estratégica que ha nacido hoy. Y seguiremos avanzando por este camino, y nos alegra hacerlo. Una vez más, te agradezco de corazón, Volodymyr, a ti y a tu gobierno. Estamos muy contentos de verte aquí junto con los representantes del gobierno ucraniano, y hoy aún seguiremos conversando, pero ya quiero decir que esta es una asociación estratégica con Ucrania. Desde el primer día la llenaremos de vida. Una señal clara hacia Europa, también una señal clara hacia Rusia. Seguiremos apoyando a Ucrania. Rusia debe terminar esta guerra lo antes posible. Rusia no tiene posibilidades de ganar esta guerra, de salir victoriosa. Muchas gracias a Friedrich, señor canciller, distinguidos presentes, nuestros equipos, estimados periodistas. Estoy agradecido por la cálida bienvenida hoy aquí en Alemania. Me alegra que este encuentro nuestro sea tan especial y tan significativo. Alemania es un líder destacado en el apoyo a Ucrania en la protección de nuestras vidas. Precisamente Alemania es el número 1 en Europa en ayuda a nuestra defensa. Todos vemos cómo pueden cambiar los ánimos geopolíticos y cuánto depende de la capacidad de Europa para defenderse, para defender su modo de vida, sus valores. Además, nuestros servicios de inteligencia saben con certeza que los rusos no planean reducir su actividad desestabilizadora contra Ucrania y contra toda Europa. Por eso es de gran importancia que Alemania siga siendo fuerte, siga siendo solidaria y realmente capaz de defender los intereses de Europa y de los europeos. Hoy, Friedrich y yo hablamos precisamente sobre cómo hacer que nuestros esfuerzos sean aún más activos y fuertes. Ante todo, quiero agradecer a Alemania, al señor canciller personalmente y al gobierno de Alemania por los acuerdos preparados para hoy.
Tenemos 10 documentos que ya han sido firmados, 10 acuerdos, 10 convenios de diferentes niveles. El acuerdo sobre la defensa aérea, uno de los más urgentes para nosotros, se trata de misiles para la defensa aérea, por supuesto, tanto los PAC-2 como los lanzadores para los sistemas Iris-T. Estamos agradecidos por ellos, agradecemos especialmente este acuerdo. Es importante que sigamos trabajando para obtener otros tipos de misiles, tanto para los Iris como para los Patriot. Debemos garantizar estas capacidades nuestras cuando los europeos puedan producir aquí en Europa todo lo que sea críticamente necesario para la defensa de Europa. Nuestra industria europea, nuestra base tecnológica, nuestras capacidades político-militares deben ser suficientes para garantizar, bajo cualquier circunstancia, a Europa, a cada país, a cada pueblo de Europa, una protección confiable de la vida. Esto se refiere en particular a la capacidad de Europa de producir defensa antimisiles balísticos en los volúmenes necesarios y con toda la fuerza de protección. De cualquier dron, de cualquier objetivo aéreo, hablamos con Friedrich en general sobre el hecho de que estamos trabajando para lograr ese resultado. Ucrania está lista para hacer su aporte. Hemos propuesto a Alemania un acuerdo sobre drones, un acuerdo bilateral de drones, que incluye diferentes tipos de drones, misiles, software y defensa moderna. Nuestros equipos comienzan un trabajo concreto. Nuestra experiencia puede integrarse en el sistema de seguridad europeo. Nuestra cooperación actual con los países de Oriente Medio y del Golfo, dadas las circunstancias. Los constantes ataques contra ellos demuestran que nuestra experiencia y nuestras propuestas, nuestros acuerdos sobre drones, son los más efectivos. Tenemos un acuerdo sobre una nueva contribución de Alemania a nuestra producción de drones. Hoy también hablaremos sobre el programa PURL, que nos permite recibir misiles para la defensa aérea. Confiamos mucho en que Alemania seguirá tomando este tipo de medidas de apoyo. Gracias por todas las acciones que Friedrich, usted ya... Apreciamos que la cooperación entre Ucrania y Alemania haya alcanzado el nivel de una asociación estratégica sustancial, como ya mencionó el canciller. Esto también ha quedado reflejado hoy en nuestra declaración, que fue adoptada. En este mismo formato de nuestra reunión se llevará a cabo nuestra consulta intergubernamental negociada a nivel de nuestros gobiernos. Y lo fundamental es la energía, la infraestructura y el desarrollo de nuestras comunidades. Nuestra cooperación política, en particular en el trabajo con las instituciones europeas, es importante para garantizar un avance claro y sin bloqueos de Ucrania hacia la membresía en la Unión Europea. Por supuesto, el tema de las consultas intergubernamentales también incluye la cooperación en defensa y la producción conjunta de defensa. Este formato de consultas intergubernamentales entre nuestros países se realiza hoy por primera vez en más de 20 años. Esperamos que las próximas consultas entre los gobiernos se lleven a cabo el próximo año y no dentro de otros 20 años. Y que Dios quiera que se realicen en una Ucrania en paz. Es un resultado político significativo que el formato haya sido restablecido. También existe un formato entre Ucrania y Alemania para responder de manera prácticamente operativa a cualquier desafío. Este es el formato de los 4 ministros, los ministros de Defensa y de Asuntos Exteriores de nuestros países. Trabajarán precisamente así, juntos. Es importante para la eficacia y la rapidez de las decisiones. Trabajo para el desarrollo moderno y sostenible de nuestras ciudades y pueblos. También sobre el desarrollo de nuestra industria. Y es muy importante que haya más puestos de trabajo en Europa. Hablamos concretamente sobre la energía y la reconstrucción en Ucrania. Estamos interesados en que Alemania, en que las empresas alemanas participen activamente en el aumento de nuestras capacidades energéticas, en la construcción, protección y restauración de lo destruido por los ataques rusos. Hemos pasado un invierno muy difícil y Ucrania ha resistido este invierno. Es un hecho, a pesar de los constantes ataques rusos, a pesar de la táctica rusa muy brutal, la combinación de Shaheds, una gran cantidad de misiles balísticos y misiles de crucero. Para el próximo invierno debemos estar preparados para todas las opciones.
Además, por supuesto, agradezco a Alemania por apoyar nuestros esfuerzos por los consejos de paz. La guerra debe terminar y en Rusia deben escuchar esta señal y sentir que hay que tomar esta decisión a favor de la paz. Por eso las sanciones contra Rusia deben existir y deben mantenerse vigentes. Hay que seguir presionando a Rusia y Ucrania necesita todo el apoyo posible. Le doy las gracias a Alemania, gracias Friedrich, porque estás en Alemania. ¿Tú entiendes? Gracias por su visita. Gloria a Ucrania. Señor presidente, enhorabuena. Pregunta sobre Drone Deal. Entendemos que es una serie, ¿verdad? En concreto, sobre este acuerdo anunciado hoy, ¿de qué se trata? ¿Cuál es la magnitud de la financiación? Si es posible saberlo. Gracias. Gracias. Ya estamos colaborando con Alemania, ya tenemos coproducción y hoy hemos visto los resultados de esa coproducción. Y fundamentalmente, hoy en Alemania, la industria, el gobierno y la gente ya entienden que por todo su apoyo no solo estamos agradecidos, sino que esto se refleja en nuestra experiencia y en nuestra contribución a una producción verdaderamente conjunta. Pero un documento mega importante, un documento fundamental, el acuerdo sobre drones, estamos empezando a desarrollarlo. Hemos acordado que será entre nuestros países. Sí, esto es de lo que hablamos en Oriente Medio, pero este es nuestro propio documento. Alemania es nuestro gran socio, por eso estoy seguro de que tendremos uno de los acuerdos más importantes, al menos en Europa. Y nuestros equipos trabajarán tanto en el volumen como en los detalles, así como en todos los plazos. Estimado señor Canciller Federal, usted ha subrayado la importancia del ingreso de Ucrania a la UE, pero también ha mencionado cuestiones problemáticas. Después de las elecciones en Hungría, quedan algunos países que se oponen a la rápida adhesión de Ucrania a la UE. ¿Qué puede ofrecerle usted a Ucrania? ¿Existe, por ejemplo, una opción de adhesión ligera a la UE u otra fórmula que se le pueda proponer a Ucrania? Asimismo, quisiera dirigirme a usted, distinguido señor presidente, en relación directa con las declaraciones que usted acaba de realizar hace un momento. Usted ha hecho mención detallada sobre el funcionamiento del programa Pearl en su intervención. Le agradezco sinceramente por haberme planteado esa pregunta tan relevante para todos nosotros. Queremos mostrarle a Ucrania el camino de cómo paso a paso puede avanzar. Acercarse a la Unión Europea no significa una membresía de segunda categoría, es simplemente un proceso de acercamiento, de aproximación, y en este proceso Ucrania debe cumplir con ciertas tareas y también la Unión Europea tiene tareas específicas que debe realizar. Existen criterios para la adhesión y también para este proceso de acercamiento. Y sobre la adhesión, estamos hablando de esto intensamente ahora con los socios ucranianos, así como dentro de la Unión Europea. Para mí es importante decir una cosa. Independientemente de todos los plazos, al final Ucrania debe estar estrechamente vinculada a la Unión Europea. Y la gente en Ucrania debe saber que su futuro, si así lo desean, está en Europa. Queremos allanar ese camino ahora. Sabemos que aún hay tareas que deben cumplirse por ambas partes, pero si nos tomamos esto en serio, si queremos tener un espacio común de seguridad y libertad, entonces Ucrania, como uno de los países más grandes en territorio de Europa, debe estar allí a largo plazo, sin falta. Como miembro de la Unión Europea, sobre cómo alcanzaremos este objetivo, de eso tratan nuestras conversaciones. En cuanto a este objetivo o a nuestro gobierno, no tenemos absolutamente ninguna duda, ni por un minuto. Gracias por su pregunta. Ante todo, en lo que respecta a las armas en general que utiliza Ucrania, la mayor parte del armamento que utiliza hoy Ucrania para distintos tipos de operaciones de largo alcance en el campo de batalla, defensa aérea, etc., la mayoría de esta producción se fabrica actualmente en Ucrania. Y de ahí surgen nuestros acuerdos sobre drones con diferentes países.
La capacidad disponible es el doble de lo que utilizamos hoy. Nuestra producción ucraniana es el doble. Simplemente no tenemos suficiente dinero, pero en parte ya hemos hablado de esto hoy. Y contamos con que Alemania, como uno de los líderes de la Unión Europea, nos ayude a desbloquear rápidamente los 90.000 millones. Y podremos reponer con inversiones en nuestra producción ucraniana. Y entonces el volumen de productos utilizados en el campo de batalla será aún mayor. En cuanto a Pjorl, ¿para qué necesitamos este programa? Es una defensa aérea específica contra misiles balísticos. Lamentablemente, por ahora esto no existe en Europa. Estoy 100% seguro de que Europa, junto con Ucrania, la UE, producirá estos sistemas. ¿Antibalísticos? ¿No es cuestión de tiempo? Sí. Y mientras no tengamos esto, mientras haya escasez, debemos proteger a nuestras familias, a nuestra gente. Y para eso necesitamos el programa Pjorl. Agradecemos a Alemania por sus aportes a este programa. En cuanto, por ejemplo, a la Unión Europea, me alegra mucho que Alemania y Friedrich nos apoyen. Todos en Europa conocen nuestra posición. No necesitamos una versión ligera de la UE, ni tampoco una versión ligera de la OTAN, siendo sinceros. De la misma manera, creo que tanto Europa como los países de la OTAN necesitan a Ucrania en su totalidad como un socio fuerte. Necesitan nuestro ejército, un ejército fuerte, porque nadie necesita un ejército ucraniano light. ¿Qué tipo de defensa sería esa? Por eso creo que es un interés mutuo. Gracias. Buenos días, Valeria Pashko, Public Broadcaster of Ukraine. Señor presidente, la primera pregunta para usted es sobre Hungría. Después de que allí se celebraron las elecciones, ¿cuáles son sus expectativas respecto al nuevo gobierno en Budapest? ¿Planea usted en un futuro cercano tal vez establecer contactos con el futuro gobierno, con el primer ministro Petro Madir? Y nuevamente una pregunta relacionada sobre el gasoducto Druzhba. Usted declaró que para finales de la primavera debería estar reparado. ¿Cuál es el progreso actual respecto a esto? Y señor canciller, una pregunta para usted, como seguimiento a la pregunta de mi colega. Entonces, en definitiva, ¿existen formas de acelerar la adhesión de Ucrania a la Unión Europea? ¿Planteará usted esta cuestión en la reunión informal de líderes de la Unión Europea en Chipre? ¿Y cuándo considera usted que Ucrania podría recibir el primer tramo del préstamo de 90.000 millones si se logra desbloquear? Gracias. Gracias. ¿Y qué hay del oleoducto? Tal como prometimos, estará reparado a finales de abril. No del todo, pero lo suficiente para que funcione. No todos los tanques podrán ser reparados. Es un proceso largo, pero esa es otra cuestión. ¿Podrá funcionar? Sí, para finales de abril. Creemos firmemente que esto coincidirá con otras obligaciones de los países de la Unión Europea, especialmente de Hungría, que han bloqueado una u otra decisión importante para nosotros. Estoy seguro de que vamos a cooperar con Hungría. Tenemos buenas relaciones entre las personas. Debemos mantener estas relaciones y ayudarnos mutuamente. Somos vecinos. En cuanto al liderazgo, al nuevo liderazgo, creo que debemos construir nuestras relaciones, si se quiere, sobre el pragmatismo. Por supuesto, se pueden construir relaciones amistosas, pero basadas en acuerdos, en cooperación, en el respeto mutuo. Esto solo fortalece a ambos países y ya se han celebrado las elecciones. El día 12, el pueblo húngaro hizo su elección. En Ucrania, ese día celebramos la Pascua, la victoria de la luz sobre la oscuridad. Creo que esto es muy simbólico. Gracias. Hasta la próxima, estamos listos. Cuando el nuevo primer ministro esté listo, siempre. Friedrich propuso viajar a Europa a través de Alemania, pero nosotros ofrecemos nuestro transporte. Es cierto, son 11 a 12 horas, pero lo hacemos con gusto. También quiero subrayar esto. Dentro de 2 semanas tendremos una reunión informal en Chipre y, por supuesto, hablaremos sobre la situación. Ya existe una propuesta para utilizar el gasoducto que pasa por Croacia hacia Hungría o en dirección a Hungría.
y el gobierno anterior rechazó esta propuesta, no la aceptaron y espero que, por ejemplo, aquí también haya cambios. Y el país, Hungría, ya no buscará acercarse a Rusia, sino que estará más cerca de nosotros y tomará decisiones junto con nosotros, europeas. Y por eso esta fecha de las elecciones, el 12 de abril, tendrá consecuencias muy importantes, consecuencias de gran alcance, no solo para nosotros, sino para Europa. Y creo que la mayoría serán positivas. Gracias, general. Señor Gennady, la canciller alemana es el principal socio bilateral. Ahora, otros países no participan en las negociaciones de paz. ¿Cuánto tiempo los europeos seguirán tolerando esta situación en la que están sentados a la mesa? Y además, los jóvenes en edad de reclutamiento de Ucrania, ¿cómo se les puede devolver a Ucrania? ¿Cómo se puede acelerar este proceso? Señor presidente, ¿ha hablado usted con el canciller federal sobre este tema, sobre los jóvenes ucranianos en edad de reclutamiento? Queremos intentar resolver estos problemas lo antes posible. Y ya hemos tenido conversaciones en la Unión Europea que ya hemos llevado a cabo y ahora intentaremos retomarlas una vez más, reforzarlas. Estoy convencido de que no habrá acuerdo con Rusia sin los europeos. Lo he repetido oficialmente, extraoficialmente, en numerosas ocasiones. El gobierno estadounidense lo sabe. Si quieren tener nuestra firma bajo cualquier acuerdo, aún no lo sé, esa firma es necesaria porque Europa debe ser parte de este proceso y también de estos acuerdos de paz. Esto significa que los europeos deben sentarse en la misma mesa. Ahora estamos organizando otra reunión a nivel de asesores de seguridad. Invitamos una vez más a los estadounidenses a participar, pero la participación de Europa, de la Unión Europea, y quiero añadir la participación de Alemania, el país que más está apoyando a Ucrania desde el año 25, ya está confirmada. Esa es la situación. Para mí, esta es una condición absolutamente necesaria. Seremos parte de este proceso, seremos parte de la reconstrucción de Ucrania. Después de que termine la guerra, ya sea en cooperación con la UE, también en cooperación económica. Por eso también mencioné la cooperación económica, el hecho de que tenemos este fondo, la reconstrucción de Ucrania, que vamos a financiar, y el presidente ucraniano sabe que tenemos nuestro propio interés económico en Ucrania, y por supuesto vamos a seguir esos intereses. Permítanme comentar un poco su pregunta al canciller. Hemos hablado de esto en varias ocasiones con el canciller. La contribución de Europa a la defensa de Ucrania es muy grande y siempre cuando nuestros socios estadounidenses proponían tal o cual formato de comunicación, yo siempre decía que incluso si la comunicación es en un formato trilateral, no puede haber ningún acuerdo sin Europa, porque creemos que el mayor donante europeo en la defensa de Ucrania debe necesariamente estar presente en las negociaciones y los acuerdos. Sin ellos es imposible vivir y reconstruir Ucrania, incluso en tiempos de paz, simplemente imposible, y tenemos intereses comunes, por eso es absolutamente justo. Siempre planteo esta cuestión y siempre hago todo lo posible para que Europa esté presente de una forma u otra, presente en la mesa de la victoria. Estoy seguro de que en los acuerdos finales así será necesariamente. Sobre los NSA hay avances. Siempre hallamos un formato para que, además de las citas trilaterales, se den reuniones separadas entre Ucrania, Estados Unidos y la Unión Europea, además. Pero debemos saber que Rusia está en contra de la participación de Europa en las negociaciones. Sin embargo, tenemos que trabajar en todo esto, porque Rusia por ahora solo busca excusas para no detener esta guerra. Europa es una de las razones, aunque la principal razón son ellos mismos, su falta de voluntad para detenerla. Esta guerra. En cuanto a los jóvenes que hoy no están en Ucrania sino en el extranjero, ante todo son jóvenes muy diferentes. Estoy de acuerdo con usted en que
En cuanto a esos jóvenes que están en edad de movilización y que se fueron al extranjero y se fueron temporalmente, pero resultó que se quedaron y se fueron, muchos de ellos se fueron infringiendo la legislación ucraniana correspondiente. Nuestros servicios competentes de ambos países deben ocuparse de esta cuestión. En cuanto a estas personas, nuestras Fuerzas Armadas quisieran que regresaran, por supuesto. Por supuesto, porque es necesario abordar la cuestión de la justicia. Tenemos personas, soldados en el frente que necesitan rotaciones. Aunque sean de hierro, como dicen los soldados ucranianos, seamos honestos, tienen familias, están defendiendo su hogar y no solo eso, sino todo el país. Pero cada persona que es ciudadana de Ucrania, que tiene la fuerza para hacerlo, la obligación constitucional y la edad de movilización, debe asumir la responsabilidad. Y hay otros jóvenes que no están en edad de movilización, que se han ido y tienen derecho a hacerlo. Gracias.